Queridos hermanos, iniciamos la lección divina de este día, domingo 13 de febrero, domingo de la sexta semana del tiempo ordinario. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia, te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este tiempo de lección divina. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. En este domingo, en la primera lectura, leemos el libro del profeta Jeremías, capítulo 17, versículos 5 al 8. Esto dice el Señor: maldito el hombre que confía en el hombre, que en él pone su fuerza y aparta del Señor su corazón. Será como un cardo en la estepa que nunca disfrutará de la lluvia. Vivirá en la aridez del desierto, en una tierra salobre e inhabitable. Bendito el hombre que confía en el Señor y en él pone su esperanza. Será como un árbol plantado junto al agua, que hunde en la corriente sus raíces. Cuando llegue el calor, no los sentirá, y sus hojas se conservarán siempre verdes. En el año de sequía no se marchitará, ni dejará de dar frutos. Palabra de Dios. La primera lectura de este domingo nos invita a ese comportamiento tan natural que tiene que ser para nosotros creyentes. Maldito el hombre que confía en el hombre. Fíjate, es una frase tan importante, tan vital para cada uno de nosotros. ¿Dónde pones tu confianza? Tal vez para profundizar más esta palabra, lo que tenemos que hacer es lógicamente preguntarnos qué es lo que ocurre cuando la persona pone su confianza en el hombre, o a qué se está refiriendo esta palabra en concreto. ¿Acaso yo no tengo que confiar en nadie? Yo tengo que ser de aquellos que desconfían de todos. Lo que está diciendo es que a mí no me puede apartar del camino de la fe ningún ser humano. Ningún ser humano. Fíjate cuántas veces nos vamos a topar con que las personas encuentran como justificación para no seguir el camino del Señor los pecados de los demás, los pecados de los hombres. Y esto es verdaderamente penoso, verdaderamente absurdo además. No, yo no voy a misa porque yo conozco a tantos sacerdotes y tanta cosa que se dice y tanta cosa que sale en la prensa y no sé qué, y los abusos de la iglesia y los abusos de por acá. Hermano mío, o tú crees en el Señor o no crees en el Señor. Pero el Señor no te ha pedido poner tu confianza en ningún hombre jamás. Jamás. No confiamos en que si los hombres no son pecadores, entonces yo voy a confiar en el Señor. ¿Acaso el Señor necesita de alguien que dé testimonio de Él en cuanto a su fidelidad? No. Damos testimonio de Dios, por supuesto que damos testimonio de Dios, pero Dios no depende de nuestro testimonio. No depende de Él. Dios no se convierte en malo porque haya malos sacerdotes. Dios no se convierte en malo porque haya malos católicos. Dios no es malo porque hay malos seres humanos, y entonces escuchas esa típica justificación, ¿no? De que si Dios existiera, entonces no habría el mal en el mundo, no habrían seres humanos perversos que fueran capaces de dañar a los otros. Bueno, eso es una profunda mentira. Y las palabras que utiliza el profeta Jeremías son palabras tremendas. Maldito, no cualquier palabra, maldito el hombre que confía en el hombre, que pone en él su fuerza y aparta del Señor su corazón. Maldito, ese no va a tener el fruto. Qué bonito es tener nuestro corazón libre para creer en el Señor, no amarrado a los demás.
no estando obligado por los demás. No, todo el contrario, yo estoy en esa profunda libertad que me ofrece el Señor. Esa es la libertad que me da vida. Esa es la libertad que me permite efectivamente avanzar el camino del Señor. Cuando nosotros profundizamos en el tema de la confianza, lógico que tenemos confianza en los seres humanos. Es el modo en que nos relacionamos unos con los otros. Si no existe la confianza, no existe ningún tipo de relación. Pero justamente hay que ver cómo la confianza, cuando se destruye, es tan difícil reconstruirla. Y si, claro, yo hago depender mi confianza en Dios de la fidelidad de los hombres, entonces, por supuesto, voy a poner por el suelo esa confianza en el Señor. Voy a ponerla por el suelo. Mira, es tan fácil ver, ¿no? Lo que sucede en un matrimonio cuando se rompe la confianza. Es terrible ver que la parte que ha roto la confianza quiere solucionar el problema de una manera tan rapidita. No, ya fue una cosita, ya pasó, ya ahora voy a cambiar. No, hermano mío, no funciona así. No funciona así. Se tiene que reconstruir la confianza. Se tiene que volver a trabajar poco a poco en reconstruirla. No desde el punto de partida, porque el punto de partida fue mucho más alto. Ahora ha caído al piso la confianza, se ha destruido esa confianza. Nosotros no pudiéramos relacionarnos con ninguna persona si no hubiera efectivamente la confianza. No podríamos salir a la calle, no podríamos hacer absolutamente nada. El Señor no está hablando de eso. Nosotros confiamos en los seres humanos. A veces a mí cuando vienen a verme me preguntan, ¿no? O me dicen, mejor dicho, padre, tal vez usted no me cree. Hermano mío, yo por lo general creo todo lo que me digan, aunque sea una locura. Yo me siento y escucho y trato efectivamente de analizar si esta persona tiene un problema determinado u otro. Pero espero yo que nadie se siente a conversar conmigo porque me quiere mentir. Si quiere perder el tiempo, bueno, que pierda el tiempo, pero mi actitud cuando escucho a los demás es siempre de confianza, de que aquello que me están conversando, de que aquello que me están diciendo es verdad. Si después ellos quieren mentir, bueno, eso será problema personal, problema propio de cada uno. Bendito, en cambio, el hombre que confía en el Señor y en Él pone su esperanza. ¿Por qué? ¿Por qué yo no voy a tener mi confianza en los hombres? Porque los hombres no me van a salvar. No existe un hombre fuerte que me vaya a salvar, no existe una persona que me vaya a otorgar la salvación. No, existe Dios que me brinda la vida eterna. Eso sí, por supuesto que sí. Y entonces, en Él sí confío. En Él confío plenamente. En los hombres no. Será como un árbol plantado junto al agua que hunde en las corrientes sus raíces. Esa confianza en Dios nos da verdadero alimento, nos nutre verdaderamente. La confianza en el Señor es la que le da fuerza a mi vida. Cuando mi vida no está basada en esa confianza, qué tristeza. Cuando llegue el calor, por tanto, cuando lleguen los problemas o los sufrimientos, no los sentirá y sus hojas se conservarán siempre verdes. La confianza en el Señor, la esperanza en el Señor es la que nos permite seguir adelante en las dificultades. Cuando una persona se va hacia abajo en su esperanza, en su fe, cuando una persona se va hacia abajo en su amor propio, incluso delante de los problemas y delante de las dificultades, es justamente porque esa fe que nos lleva a la confianza en el Señor no era profunda, no era fuerte. Y eso es justamente lo que tendrá que corregir
Eso es justamente lo que tendrá que corregir para salir adelante. En la segunda lectura, continuamos con la lectura de la primera carta a los Corintios y leemos el capítulo 15, versículo 12 y versículos 16 al 20. Hermanos, si hemos predicado que Cristo resucitó de entre los muertos, ¿cómo es que algunos de ustedes andan diciendo que los muertos no resucitan? Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, es vana la fe de ustedes. Y por lo tanto, aún viven ustedes en pecado. Y los que murieron en Cristo perecieron. Si nuestra esperanza en Cristo se redujera tan solo a las cosas de esta vida, seríamos los más infelices de todos los hombres. Pero no es así, porque Cristo resucitó y resucitó como la primicia de todos los muertos. Palabra de Dios. Si recuerdas, San Pablo en esta primera carta a los Corintios, venía diciéndonos, eso es lo que leíamos el domingo pasado, cómo predicamos el Evangelio. ¿Y en qué consiste el Evangelio? ¿Cuál es el mensaje central del Evangelio? Que Cristo murió en la cruz por nuestros pecados y resucitó al tercer día. Este es el centro del Evangelio. Cristo, que es verdadero Dios y verdadero hombre, murió en la cruz y resucitó al tercer día. Resucitó. La resurrección de Cristo es la centralidad. Y entonces San Pablo comienza ahora a hablar en contra de ciertas ideas que están recorriendo la comunidad de los corintios. ¿Y cuál es esa idea? La idea es que no hay resurrección. Si hemos predicado que Cristo resucitó, ¿cómo es que algunos de ustedes andan diciendo que los muertos no resucitan? Mira, lo que está diciendo San Pablo en esencia es algo tan elemental. Nuestra fe, ¿qué proclama? Proclama la resurrección de los muertos. Si yo no proclamo la resurrección de los muertos, si yo creo en cualquier otra cosa, entonces no soy cristiano. ¿Aquí qué entran? Entran en primer lugar, obviamente, todas esas corrientes que lleguen a pensar que no, bueno, esta vida y nada más. No hay nada más allá de la muerte. Ok, tú no eres cristiano, tú no eres seguidor de Cristo. Cada uno en su libertad podrá creer lo que le dé la gana, pero no es cristiano. No es cristiano. En segundo lugar, todas aquellas corrientes orientales, ¿no? Entonces, cualquier tipo de reencarnación. No, es que yo en mi otra vida, no, yo en la vida que voy a vivir a continuación, cuando reencarnen, no sé qué. Ok, hermano, tú no eres cristiano, ¿sí? No, yo creo en Cristo. No, ponte la mano en el corazón y dilo con firmeza. No soy cristiano. No me da la gana de serlo. Y está bien, ok, cada uno con su libertad siempre. Pero no existe un cristianismo reencarnacionista. No, yo no tengo otra vida, ni tendré otra vida, ni he tenido otra vida. Es esta mi vida. Yo soy un ser individual e irrepetible. Y después de esta vida, pasaré a la vida eterna y llegará el día de la resurrección de los muertos. Si los muertos no resucitan, dice San Pablo, bueno, entonces Cristo tampoco resucitó. Porque Cristo murió en la cruz, murió. Y al tercer día resucitó. Este es el centro del Evangelio. Y si entonces tú dices, no, yo no creo en la resurrección, bueno, entonces no creo en Cristo, no creo en su resurrección, pero si Cristo no resucitó, entonces su fe es vana. Vana. ¿Qué quiere decir vana? Que no sirve para nada. Que no sirve para nada. Si yo no predico a Cristo vivo y resucitado, si yo no creo que resucitó de entre los muertos, entonces cualquier aspecto de la fe es absurdo.
Hay personas que hoy en día dicen, no, no importa si uno cree en la resurrección o no cree en la resurrección, yo no creo en la resurrección, pero yo sigo el mensaje de Cristo para tener una buena vida, para llevarme bien con los demás, para amar bien a los demás, para que nos ayudemos mutuamente. Hermano mío, eso no se llama cristianismo, eso se llama humanitarismo. Humanitarismo. Y es algo que todos los seres humanos tenemos que tener por naturaleza, por naturaleza humana. Nuestra naturaleza humana nos debe llevar a ese deseo de estar bien con los demás, de ayudar a los demás, en fin, buscar el bienestar de todos. Eso se llama humanitarismo. Muy bien. Pero aquí estamos hablando del cristianismo, es decir, de aquellos que creemos en Cristo. Y aquel que cree en Cristo vivo y resucitado. Si no es esto, entonces tu vida es vana y ustedes siguen en pecado. Y aquellos que murieron en Cristo simplemente perecieron. Aquellos que dieron la vida por seguir al Señor, siguiendo aquel deseo de resucitar, de participar de su resurrección, aquellos que han sido martirizados, aquellos que se han dedicado a esa santidad, lo hicieron totalmente en vano. Si nuestra esperanza en Cristo se redujera tan solo a las cosas de esta vida, seríamos los más infelices de todos los hombres. Te lo repito. Si nuestra esperanza en Cristo se redujera tan solo a las cosas de esta vida. Este es problema central en muchos corazones. Y por eso, si tú acostumbras a escuchar mi predicación, siempre estoy dando vueltas en torno a este tema. Porque es central. Es central en lo que confunde y aproblema a tantos y tantos corazones. ¿Cuál es el problema? El problema es querer solo los bienes de este mundo. Solo los bienes de este mundo. A mí muchas personas, padre, pero usted siempre repite que solo buscamos las cosas de ese mundo y lo único que nos interesa. Sí, porque lamentablemente ahí es donde quedan atrapados muchos corazones y no porque yo sea maniático, sino porque leo la palabra de Dios. Y predico la palabra de Dios. Si a San Pablo le preocupaba este tema es porque este mismo tema era un problema en aquellos tiempos y tiene que sacar del error a aquellos hermanos suyos y los quiere efectivamente sacar de ese error. Qué precioso verdaderamente entonces darnos cuenta, ¿no? No, mi esperanza no está en los hombres. Mi esperanza no está en tener una buena vida en este mundo según los estándares que me propone el mundo. Mi esperanza no es que yo no me enferme, que yo no me muera. Mi esperanza no es que mi familia tenga no sé qué y tenga no sé cuánto. Mi esperanza no es que yo tenga esa paz mundana, esa paz sin problemas. No, mi esperanza es participar de la resurrección de Cristo. Esa sí es mi profunda esperanza. Pero Cristo sí resucitó. Claro que resucitó. Y resucitó como primicia de todos los muertos. ¿Qué quiere decir? El primero de entre todos los muertos. Cristo ha muerto justamente para participar de nuestra muerte, para decirnos, mira, todos los seres humanos tienen que morir, pero yo he venido a vencer la muerte. Si tú me sigues a mí, vencerás la muerte también. Ese es el gran camino de Cristo. Esa es la gran promesa de Cristo. Sígueme a mí y yo te haré vencer la muerte como yo la he vencido. En el Evangelio, continuando con esa lectura del Evangelio de San Lucas que realizamos en este ciclo, estamos ahora en el capítulo 6, versículo 17 y versículos 20 al 26. En aquel tiempo Jesús descendió del monte con sus discípulos y sus apóstoles y se detuvo en un llano. Allí se encontraba mucha gente que había venido, tanto de Judea y de Jerusalén como de la costa de Tiro y de Sidón. Mirando entonces a sus discípulos, Jesús les dijo: Dichosos ustedes los pobres, porque de ustedes es el reino de Dios.
Dichosos ustedes los que ahora tienen hambre, porque serán saciados. Dichosos ustedes los que lloran ahora, porque al fin reirán. Dichosos serán ustedes cuando los hombres los aborrezcan y los expulsen de entre ellos, y cuando los insulten y maldigan por causa del Hijo del Hombre. Alégrense ese día y salten de gozo, porque su recompensa será grande en el cielo, pues así trataron sus padres a los profetas. Pero ay de ustedes los ricos, porque ya tienen ahora su consuelo. Ay de ustedes los que se hartan ahora, porque después tendrán hambre. Ay de ustedes los que ríen ahora, porque llorarán de pena. Ay de ustedes cuando todo el mundo los alabe, porque de ese modo trataron sus padres a los falsos profetas. Palabra del Señor. Leemos hoy día algo que conocemos bastante bien, las bienaventuranzas de Jesús, esas bienaventuranzas que ha pronunciado en ese famoso sermón de la montaña, y por eso San Lucas introduce justamente estas palabras diciéndonos que Jesús descendió del monte con sus discípulos y sus apóstoles. Mira cómo se diferencia estos dos grupos. Los discípulos, un grupo mucho más amplio, y sus apóstoles, aquellos que había escogido, y sobre todo aquellos 12 que ha escogido para que estén mucho más cerca de él. Y se detuvo en el llano. Hay una diferencia entre lo que nos cuenta Mateo y San Lucas. Mateo dice que el Señor sube y predica desde el monte, y Lucas lo hace descender y predica en el llano. Es una variación que apunta exactamente a lo mismo, apunta a la enseñanza de Jesús en relación al monte, en relación a la montaña donde sube Moisés. Es decir, hay una relación ahí de esa subida de Moisés para descender después con la palabra de Dios. Y allí se encontraba mucha gente que había venido de todos lados, de Judea, de Jerusalén, como de la costa de Tiro y de Sidón. Y entonces, mirando a sus discípulos, parece como que este discurso no es simplemente para todos, es para todos, pero mirando a sus discípulos, Jesús les dice, es decir, comienza a enseñarles, y comienzan las bienaventuranzas. En el discurso que nos ofrece San Lucas se van a dividir las bienaventuranzas, que van a ser menos de las que nos muestra San Mateo, porque las va a condensar y las va a unir, pero en cambio las va a contrapesar con los ay. Ay de ustedes. Ay de ustedes, para hacernos dimensionar efectivamente la contraparte de esas bienaventuranzas. Bienaventurados. Dichosos. ¿Quiénes en primer lugar? Los pobres. ¿Por qué? Porque de ustedes es el reino de Dios. Esta primera palabra es tremenda. A veces no nos damos cuenta porque no lo reflexionamos, como son palabras bonitas, bellas. Bienaventurado, ay, bienaventurados, ¿quiénes son? Bienaventurados los pobres, sí, bienaventurados los pobres. Ponte a pensar por un minuto. Yo te digo, mira, te voy a decir quién es bienaventurado en este mundo, quién es dichoso en este mundo. Si yo te digo esta expresión, ¿qué es lo primero que se te viene a la mente? Lo primero que se te viene a la mente no son los pobres. Lo primero que se te vendrá a la mente son aquellas personas que viven bien, que están en paz, que están en tranquilidad. Posiblemente si tienes un carácter espiritual, dirás aquellos que están cerca de Dios, aquellos que viven en la virtud. Pero el Señor no apunta en primer lugar a eso. El Señor apunta, bienaventurados los pobres. Con esta sola frase, el Señor, ¿qué es lo que hace? Rompe los criterios del ser humano, rompe los criterios de la humanidad. Rompe los criterios de la humanidad para decirnos, mira, aquello que tu lógica te dicta como bienaventuranza, aquello que tu lógica te dicta como dicha, no es la verdadera dicha.
A veces nos falta entender que el camino de Cristo es un camino de liberación, lógicamente del pecado, en primer lugar, y de la muerte, en la gran liberación. Pero para llegar a esas dos liberaciones, la liberación del pecado y de la muerte, tenemos que pasar por otras liberaciones que nos llevan a esa iluminación en la palabra de Dios. Y esa iluminación pasa por la liberación de las apariencias. Liberarnos de las apariencias. Y liberarnos de las apariencias significa liberarnos muchas veces de esa idea de que la dicha está aquí en este mundo y que aquello que el mundo me marca como desdichado, eso es lo malo. Y el Señor parte y dice, no, bienaventurados, dichosos los pobres, ustedes heredarán el reino de los cielos. ¿Cuál es la contraparte? ¿Cuál es la contraparte a eso? Ay de ustedes, en cambio, los ricos, porque ya tienen ahora su consuelo. Ya tienen ahora su consuelo, entonces están viviendo en este mundo el gran consuelo. Y si ustedes han puesto el corazón en vivir ese consuelo aquí, ya está, ya lo tuvieron. Ya lo tuvieron. Fíjate cómo el Señor nos hace mirar, oye, si tú buscas el consuelo en este mundo, en esta vida que es tan breve, como si todo estuviera en los pocos años que pasamos en este mundo, habrás vivido engañado y morirás engañado y no tendrás absolutamente nada. Dichosos, bienaventurados los que ahora tienen hambre, porque serán saciados. En cambio, ay de ustedes los que se hartan ahora, porque después tendrán hambre, ese deseo de compartir nuestro alimento. Oye, cuando yo escucho esas falacias, esas mentiras, ay, el mundo está sobrepoblado, nos vienen diciendo esto décadas, en un engaño permanente, En este mundo sobra comida, sobran bienes para que todos vivamos bien. Lo que pasa es que sobra el egoísmo. Dichosos ustedes los que lloran ahora. ¿Por qué? Porque reirán. No, la vida hay que pasarla feliz, hay que sonreír. Mira esa tensión en la que viven muchas personas por siempre estar mostrando falsa alegría, como si eso fuera todo. ¿Y qué nos dice el Señor? Ay de ustedes los que ríen ahora, porque llorarán. Porque en este mundo efectivamente tenemos suficientes motivos para llorar, para unirnos al dolor de los demás. Y la cuarta bienaventuranza es respecto a ese ser rechazados. Dichosos, bienaventurados cuando los aborrezcan y los expulsen los hombres, cuando los insulten y los maldigan. ¿Por qué? Por causa del Hijo del Hombre, es decir, por defender a Cristo. ¿Y qué nos manda el Señor? ¡Alégrense! Alégrense porque así trataron sus padres a los profetas. Así han tratado siempre los hombres a aquel que lleva el mensaje de Dios. En cambio, cuidado, ay de ustedes cuando todo el mundo los alabe, porque de ese modo trataron sus padres a los falsos profetas. No tiene que ser nunca la búsqueda de tu corazón, la alabanza de los demás. Huye de la alabanza de los demás. Huye de los elogios, porque no conducen el corazón al Señor. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en este tiempo de lección divina. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Queridos hermanos, un feliz domingo para todos.